Hola, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Dentro de esta sección de vídeos acerca de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hacer este vídeo de transición que une las causas de la Segunda Guerra Mundial con las fases. Y en este vídeo vamos a hablar del detonante, es decir, la chispa que enciende la mecha de la guerra, el hecho que de alguna manera pues da inicio al conflicto. Entonces, iríamos a nuestra página de inicio, la que os mostré en el vídeo anterior sobre las causas, e iríamos a detonante. Si pinchamos aquí, vemos dónde están los efectos de la presentación. Entonces, si le damos, ya directamente nos lleva a la página del detonante. Fijaos aquí cómo nos indica que la Alemania nazi decide invadir Polonia en septiembre de 1939. Anteriormente, Polonia había firmado un pacto de asistencia con Francia y Gran Bretaña, sobre todo porque temía que de ser atacada necesitaría un apoyo, ¿no? Entonces lo firma con Francia y Gran Bretaña. Las fichas del juego estaban de la siguiente manera. Alemania firma un pacto de no agresión con la URSS por la que ambas se reparten Polonia, es decir, Hitler y Stalin, a pesar de ser rivales en la guerra, eran líderes totalitarios y de alguna manera se entendían. Y en un momento dado llegaron a un pacto de no agresión en el que, si os fijáis, si pulsamos sobre el cuchillo este de aquí, vemos aquí una caricatura, a ver si yo me muevo, una caricatura en la que salen Hitler y Stalin que están paseando sobre una frontera con los pies atados y fijaos cómo tienen una pistola el uno apuntando al otro. Y aquí tenemos pues ese pequeño chiste de alguien ha salido a pasear o alguien ha cogido a otro para dar un paseo. Aquí fijaos cómo Polonia aparece partida, de alguna manera ellos llegan a un acuerdo en el que Hitler se reserva una parte de Polonia y la Unión Soviética se reserva otra, y firman un tratado o un pacto de no agresión. Lo que pasa es que veremos que en el futuro este pacto pues no va a ser respetado. Los líderes totalitarios pues en algunas ocasiones firmaban pactos que yo creo que intuían que no iban a poder respetar. Volvemos hacia atrás, seguimos hablando del detonante. Si esto quiere, ahí está. Vale. Y esta invasión sobre Polonia, digamos que fue la gota que colmó el vaso. Ya vimos en el vídeo anterior cómo las democracias occidentales y capitalistas habían sido probablemente excesivamente permisivas con la Alemania de Hitler, pero tenían un pacto con Polonia, no lo podían romper y probablemente ya la Alemania nazi había ido demasiado lejos. Y entonces, bueno, pues el 3 de septiembre de 1939 Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania y eso supone el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aunque este vídeo, evidentemente es un vídeo muy cortito, nos va a servir más tarde para hablar de las fases de la guerra. Antes de eso, sí me gustaría, si volvemos de nuevo al índice, comentaros un par de cosas, es decir, hablaros de los contendientes y de los espacios, ¿vale? Vamos a ver dónde está el efecto. Aquí lo tenemos. Aquí. Vale, aquí tenemos el mapa de los contendientes en el que he utilizado como dos símbolos. El símbolo de la Luftwaffe o la Fuerza Aérea Alemana y el símbolo de la RAF o la Royal Air Force británica. Y aquí vemos los distintos contendientes de la Segunda Guerra Mundial. Para lo que llamamos las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, con sus respectivas banderas, y para los que llamamos los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus respectivas banderas. Fijaos que están aquí colocados sobre el mapa. Vemos esas potencias del eje, esas antiguas potencias centrales, Alemania e Italia, que las tenemos en el centro de Europa, y luego tenemos y Japón, que se encuentra en el Pacífico, y luego tenemos el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí, si le damos a los efectos, justamente aquí, vemos cómo Alemania e Italia se apoyaban entre sí porque eran líderes fascistas y veían con buenos ojos la expansión de cada uno.
Ante la posibilidad de que estallara un conflicto, como luego más tarde iba a suceder, pactan en octubre de 1936 forman el llamado eje Berlín-Roma, apoyan al ejército franquista durante la Guerra Civil Española y ahí incluso prueban algunas de sus armas, como en los casos del bombardeo del Guernica, bueno, de Guernica mejor dicho, o sobre el mercado central de Alicante. Y debido a los recelos también que sentían contra la URSS, Alemania firma con Japón el Tratado Anticomintern, al que se uniría más tarde Italia. El bloque de las potencias del eje ya estaba formado, a él se unirían más tarde países conquistados por la Alemania nazi en el centro de Europa y en los Balcanes, como los que vemos aquí, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, Finlandia, es decir, varios países europeos. Y gracias a las conquistas consiguieron la colaboración de otros países como Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia, Yugoslavia, Grecia. De alguna manera la Alemania nazi fue consiguiendo crear como un núcleo de países satélite que de alguna manera o colaboraban abiertamente con el régimen nazi o al menos no molestaban, no eran enemigos. Luego pinchamos sobre los aliados y vemos cómo los aliados en un primer momento fueron solo dos, Francia y Gran Bretaña, que aplicaron una política de apaciguamiento que ya vimos en el anterior vídeo que no funcionó sobre Hitler. Ambos le declararon la guerra a Alemania cuando ya invadió Polonia, como hemos dicho, llegó demasiado lejos. Cuando la URSS, ya más tarde, en una fase un poquito más posterior de la Segunda Guerra Mundial, es invadida en verano de 1941, rompiéndose ese pacto germano-soviético, entonces la URSS decide reaccionar y luchar contra ella. En realidad es curioso porque los aliados no eran una peña, es decir, la URSS no tenía muy buenas relaciones con los aliados porque desconfiaban del régimen totalitario de Stalin. No obstante, sí que es verdad que compartían un objetivo común, que era derrotar a la Alemania nazi. De hecho, tanto unos como otros, es decir, la Unión Soviética por un lado, como los aliados, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, compitieron por llegar a Berlín lo antes posible. Los Estados Unidos, por su parte, van a entrar en la guerra de manera directa cuando Japón les ataque, cuando ataque su flota que estaba en Pearl Harbor, en diciembre de 1941. Por lo tanto, lo que vamos a ver es cómo la guerra se va a plantear en dos escenarios, en un escenario europeo y en un escenario del Pacífico. ¿Vale? ¿Vale? El escenario europeo estaría en esta zona de aquí y el escenario del Pacífico estaría en toda esta zona de aquí. Vale, pues yo me muevo de aquí y volvemos al índice. Y ahora ya solo nos queda los espacios, ¿vale? Vamos a ver dónde está el efecto. Vamos. Ahí está. En los espacios. Como veis, aquí tenemos un mapa mundi con distintas llamas o símbolos que nos hablan de luchas, conflictos. Como veis, es un conflicto mundial, pero que afecta sobre todo a Europa. Europa sí que le afecta muchísimo. Parte del norte de África, parte del Mar Rojo, Canal de Suez y también las zonas, el área del Pacífico, Japón, Oceanía. Entonces, vamos a ver. Aquí, si le pinchamos en el pen, vemos como la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto internacional extendido a muchos lugares del planeta y vamos a destacar los espacios donde se concentraron los combates y las grandes batallas. Vale, pues creo que está en esta llama de aquí, para Europa. La Alemania nazi hace de la Europa occidental y oriental su mejor escenario de guerra. Se van a expandir al norte de Noruega y Dinamarca y van a conquistar de manera muy rápida Francia, llegando hasta París, siendo este probablemente uno de los hitos de la Segunda Guerra Mundial. Asedian Inglaterra, Londres, pero no llegan a conseguir que caiga. Digamos que en ese momento el Reino Unido personificaba la resistencia contra la Alemania nazi. Vuelven entonces en ese momento la vista atrás a los Balcanes y finalmente a la URSS y a Moscú. Y es en la URSS y en Moscú donde la Alemania nazi sufre su mayor desgaste. Vamos a cerrar esto, creo que esto está por aquí. Vamos a ir ahora a las zonas del norte de África, ¿de acuerdo? Vale. En estos escenarios de Grecia, Albania, norte de África, describiendo a un camino hacia el Canal de Suez, va a destacar el papel de la Italia fascista. La Italia fascista lo que quería era extender el poder del eje, de ese eje Berlín-Roma, hacia el sur de Europa y controlar el Canal de Suez de gran importancia económica y de gran importancia para los británicos. Pero al final, en más ocasiones de las que hubiesen deseado,
se convirtieron incluso en una carga para la Alemania nazi. La Alemania, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, no siempre ha tenido los compañeros o los estados aliados más adecuados y a veces ha acabado teniendo problemas por esto. Es decir, al final la Alemania nazi tuvo que apoyar en muchas ocasiones a la Italia fascista en sus tareas conquistadoras. Y finalmente el último creo que lo tenemos aquí. Aquí vemos como armas nucleares, perdón. En Asia y el sudeste asiático destaca aquí la expansión japonesa y la lucha que mantiene aquí es con los Estados Unidos, con la Unión Soviética y con China. Aquí destacan los espacios, como vimos en el vídeo anterior, espacios de lucha como Manchuria, China, Corea, Indochina, las islas de Indonesia, Filipinas y las islas Hawái. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki son las que pondrían fin al conflicto. Bueno, ahora volvemos a casa y os emplazo, ahora sí, para el siguiente vídeo en el que ya después de haber hablado de definición, de causas, de detonante, de contendientes y de espacios, ya en el siguiente vídeo sí que hablaremos de las fases de la Segunda Guerra Mundial. Hasta pronto.